Se llegó el mes de diciembre. ¿Qué es lo más relevante del mes de diciembre? Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesucristo. Este es un acontecimiento histórico, o sea, que tiene que destacar muchísimo en la historia de la humanidad y en nuestro corazón, de modo que nosotros entendamos qué es lo que implica este nacimiento. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, ¿para qué nació Jesús? Muchas personas se quedan con el niño Dios. Y hoy en día, cuando celebran la Navidad, lo que recuerdan es al niño Dios. Pero Jesús vino a este mundo y cuando nosotros miramos al pesebre, nuestra mirada tiene que irse inmediatamente del pesebre a la cruz. Porque Cristo a eso fue que vino, a pagar un precio por nuestras vidas. Pero entonces, pues nosotros somos personas de fe, pero nuestra fe debe estar puesta sobre un sustento. La fe no es absurda, la fe tiene un sustento en la palabra y nos permite entender de manera racional, inteligente, por qué creer en la Biblia, por qué creer en Jesucristo, por qué la vida de un hombre clavado en la cruz es relevante para nosotros. ¿Por qué todas las historias narradas en los evangelios, que Jesús caminó sobre el agua, que multiplicó los peces y los panes, que sanó, que resucitó? ¿Por qué todo eso en la vida de un hombre? Solamente si nosotros entendemos que ese hombre era Dios. Si ese hombre no era Dios, no tiene sentido la Navidad, no tiene sentido la muerte en la cruz, no tiene sentido todo lo que habla la Biblia en los evangelios, todos los milagros y todas las cosas, no tiene sentido la resurrección si ese hombre no era Dios. Así que si nosotros queremos entender las implicaciones del nacimiento de Jesucristo, lo que ello trae para nosotros, es necesario conocer y entender una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana reveladas en la Biblia, que nos permiten conocer a Dios y a partir de ahí entender el porqué de todas esas preguntas que yo hacía hace un momento atrás. De ahí que entendiendo la Navidad debemos entender la doctrina de la Trinidad. Estamos hablando de que Dios es uno, pero en tres personas diferentes. Porque de qué manera Dios viene al mundo, se hace hombre, va a la cruz y está Dios en la cruz, pero también está Dios en el cielo trayendo juicio sobre la vida de Dios Hijo. A menos de que no entendamos que Dios es uno solo en tres personas diferentes, pues nos va a costar más trabajo aceptar estas verdades de las Escrituras. Entonces necesitamos conocer la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La doctrina de la Trinidad claramente está revelada en la Biblia, pero esta palabra fue acuñada por primera vez en la historia en el siglo II. Por uno de los padres de la iglesia, son los cristianos de renombre que hoy conocemos, que siguieron a los apóstoles. Estamos hablando del año 100 y punta. Juan vivió hasta el 100 alguito, en el 99 escribió el Apocalipsis. Así que este hombre, Atanasio, es el primero que utilizó esta palabra Trinidad para referirse a este asunto. Y hace referencia a Trinidad, tres en unidad. Un solo Dios, tres personas diferentes. Y creo que este es el primer aspecto que debemos aclarar cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad. Dios es uno solo. Es para el otro lado. Ahí tengo mi... Dios es uno. Quiero que miremos Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 4 al 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 4, versículo 6, 6, versículo 4 y 5. Si nos vamos al Éxodo 20, recordamos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay una declaración de Dios de que Él es el único. No hay otro Dios fuera de mí. Dice el otro pasaje que leemos allí. Dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Un solo Dios, un único Dios. Esta es la característica indispensable, indiscutible de la fe cristiana. Somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Hay otras religiones y culturas que son politeístas, creen en varios dioses. Así lo eran las culturas antiguas, paganas, que creían en el Dios de las cosechas, el Dios de la guerra, el Dios del amor, diferentes deidades. Hoy en día hay religiones, en la India es una cultura politeísta, creen en diferentes dioses. Esta declaración de Deuteronomio 6, versículo 4 y 5 es la declaración de fe fundamental de los judíos al día de hoy. Ellos recitan la Shema todos los días y la Shema, este versículo es el principal de ese recitar de versículos que ellos hacen. Y el primero es: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es uno solo. Jehová es el único Dios que existe. Como se presenta con los diferentes nombres, el gran yo soy Jehová, Jehová de los ejércitos, Nisi, Jireh, y en el Nuevo Testamento como Jesús, como el Espíritu Santo, etc. Hay un montón de nombres que, bueno, ya hemos estudiado en el pasado cuando hemos hablado de los nombres de Dios. Entonces, Dios es uno solo. Está el contraste entonces. Dios es uno en esencia y tres en persona. Y vemos, por ejemplo, porque hay muchos versículos que nos muestran esta verdad, como 2 Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Está presentándonos a la Trinidad, mostrándolos como diferentes, con diferentes funciones, con diferentes manifestaciones hacia nosotros los creyentes. Lo mismo encontramos también en el pasaje de la Gran Comisión, ¿no? Mateo 28:19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, que fue lo que hicimos la semana pasada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos el bautizo, somos bautizados en Dios, somos identificados en Dios, bautizados en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es uno, pero tres personas diferentes. Uno en esencia, tres en persona. ¿Está claro? No lo vamos a entender. Se llama justamente el misterio de la Trinidad, porque aunque podemos entender lo que vamos a estudiar hoy, sobrepasa nuestra lógica. ¿Cómo así que es uno, pero son tres personas? Y hay varios ejemplos, vamos a tratar algunos adelante, que son equivocados, ¿no? Aquí podemos ver, Dios es único, nadie más es como Él. Dios es uno solo. El Dios único existe eternamente como tres personas distintas, no tres dioses en uno. Un solo Dios, Dios es uno en esencia, tres en persona. Entonces aquí este diagrama que ha sido usado a través de los siglos para poder explicar la Trinidad, nos muestra: Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Es un solo Dios, tres personas distintas. Una vez más, esto sobrepasa nuestro entendimiento. Hay personas que hablan de esto y dicen: es como el huevo. Entonces está la clara, está la yema y está la cáscara. Son tres cosas distintas en uno solo. No es como el huevo.
Porque es que el huevo, para que haya un huevo se necesitan las tres partes. Pero en la Trinidad cada uno tiene la esencia completa de la deidad. Cada uno es 100% Dios. O sea, como si cada uno fuera un huevo completo. No tiene sentido ese ejemplo. Entonces, es importante entenderlo porque también hay una herejía que se llama el modalismo, y entonces enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo representan a una misma persona, pero con manifestaciones diferentes. Entonces, sería como decir, que es un mal ejemplo y es una herejía también, yo soy, al mismo tiempo soy padre para mi hijo, pero soy esposo para mi esposa y soy hijo para mis padres. Y me comporto también de acuerdo a la circunstancia, dependiendo de si estoy en función de papá o como pareja o como hijo con mis padres. Ese es el modalismo. También la gente trata de identificar a Dios poniendo ese ejemplo. No es cierto, es una herejía. Dios es tres personas distintos. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Tres personas, como usted verme a mí, entre comillas, somos distintos, cada uno con la esencia completa y perfecta de la deidad. Los tres son un solo Dios. ¿Se entiende hasta donde se puede entender? Que es que lo que les digo está... Pero es claro como el chocolate. Sí. Dios es uno solo, tres personas diferentes. Esto es muy importante porque si nosotros no lo entendemos o no lo aceptamos de esta manera como lo presentan las Escrituras, pues es lo que hacen, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová. Ellos enseñan que Jesucristo no es Dios. Y entonces dicen, los cristianos son politeístas, porque creen en Jehová Dios y creen en Jesús, que también es otro Dios. Entonces ellos hablan de una dualidad y dicen, son diferentes dioses, son politeístas. Aunque nosotros no creemos, dicen ellos, que Jesús sea Dios. Jesucristo fue un humano como si nada. Por eso ellos predican, al igual que la Iglesia Católica, la salvación por las obras, que como vemos a la luz de la Escritura, es absolutamente imposible salvarnos por medio de las obras. La salvación es únicamente por la obra de Jesucristo, Dios pagando el precio en lugar nuestro, recibiendo el juicio de Dios mismo. Escapa un poco nuestra lógica, pero es lo único que explica el porqué de nuestra fe. Si Jesús no es Dios, entonces no tiene ningún sentido que creamos en Él, porque su muerte sería la muerte de cualquier otro hombre y todos estábamos bajo el pecado y nadie podía pagar el precio. El hecho de que sea un solo Dios, tres personas diferentes, nos permite entender por qué Jesús se hizo hombre y fue a la cruz y pagó el precio por nuestros pecados. Si el cristiano no cree en Dios como lo presenta la Biblia, un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sin caer en enredos del modalismo u otros ejemplos que no son consistentes con la verdad, entonces no va a poder entender el nacimiento, no va a poder entender el Evangelio, no va a poder entender la cruz, ni la resurrección, ni nada. Es necesario saber y comprender esta verdad. Entonces, Dios es uno solo. Miremos el Padre. No hace mucha falta demostrar que Dios Padre es Dios. La palabra griega teos, que se traduce
en la Biblia, ¿cierto? En la versión Septuaginta, que es la que manejaban Jesucristo en su época. El Antiguo Testamento en la versión griega se llama la Septuaginta. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, en la versión Septuaginta en griego, la palabra teos es la que se refiere para Dios. Y en la mayoría de los pasajes en que se menciona a Dios, o sea, casi la totalidad, de manera general, está haciendo referencia a Dios Padre. Cuando habla del Hijo o del Espíritu Santo, se refiere normalmente de manera muy específica al Hijo o al Espíritu Santo. O por el contexto muy claro, así se entiende. Solo en algunos pocos pasajes se utiliza la expresión Dios Padre refiriéndose al Padre. Entonces, cuando dice Jehová o yo soy, está hablando y está haciendo referencia a Dios como Padre. Y ahí lo vemos en los pasajes, ¿no? Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo, ¿a quién nos lleva? Dice a Dios. ¿A cuál Dios? Pues Dios es uno solo, pero está haciendo referencia a que nos lleva a Dios Padre. ¿Sí? Ese es el sentido que la mayoría de los pasajes de las Escrituras, cuando hablan de Dios, nos hablan de Dios Padre. Este otro, primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, habla del Espíritu de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Es otro de los pasajes en los que vemos a la Trinidad obrando en el plan de salvación. ¿Sí? Los tres obrando en el plan de salvación. ¿Y qué nos muestra entonces? Este pasaje habla del Padre específicamente como Dios Padre. Entonces, creo que no amerita mucha más explicación. Nosotros entendemos Jesucristo mismo con quien hablaba todo el tiempo, con el Padre. Cuando nos enseña a orar, ¿a quién nos dice que nos dirijamos? Padre nuestro. Cuando Jesucristo va y habla allá en el huerto de Getsemaní, o la oración en Juan 17, o cualquiera de las otras, Jesucristo siempre dice que está hablando con su Padre. Estoy hablando con mi Padre, Padre, y empieza a hacer su oración. Entender la doctrina de la Trinidad nos lleva también a entender a quién nosotros debemos orar. Cuando oramos, ¿a quién oramos? A Dios, ¿no? Sí, claro. Pero mire que Jesucristo dice que Jesucristo nos lleva al Padre. Jesucristo, Juan 14, versículo 6, dice, es el camino al Padre. Por Jesucristo se rompió la cortina que impedía que viniéramos a la presencia del Padre. Y ahora podemos venir por la obra de Cristo a la presencia del Padre, a hablar cara a cara con Dios. Dios Padre hace referencia. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, la Biblia es muy clara cuando nos enseña que oremos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese cómo están los tres presentes en la oración. Nuestra oración es al Padre en el nombre del Hijo, no es simplemente un decir, oramos en el nombre de Jesús, amén. Es un entendimiento de que yo no me puedo comunicar con el Padre si no es por medio del Hijo. Es única y exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz, que me perdona los pecados, que yo puedo presentarme en el lugar santísimo delante del Padre a tener comunión con Él, a hablar con Él. Eso quiere decir, hablo con el Padre en el nombre del Hijo, es a través de la fe en el Hijo. Y es en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige en nuestras oraciones. Entonces Dios, de manera integral, todo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, deben estar presentes en nuestra oración. Ahora bien, si usted por una costumbre, porque lo vio en algún libro o porque lo aprendió de su líder,
ora al Espíritu Santo, ora particularmente al Hijo, pues no es la enseñanza bíblica. Sin embargo, pues tampoco podría haber un problema muy grande porque Dios es uno solo, ¿sí? Sin embargo, si vamos a ser consecuentes, la enseñanza bíblica es que oremos al Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Entonces está claro, Dios es el Padre. Ahora miremos al Hijo. El asunto de la deidad del Hijo es muy importante porque es cuestionado. Justamente aquellos que profesan otra religión o los que se rehúsan creer en Jesús, cuestionan que Jesús sea Dios, cuestionan que Jesús sea el Hijo de Dios. Hay otra religión, se me olvida en este momento cuál es, que creen que Jesús sí es Dios, pero no creen que Jesús haya venido en cuerpo. Entonces ellos hablan y enseñan totalmente nada que ver con lo que dicen las Escrituras. Yo no sé qué Biblia leen. Ellos enseñan que Jesucristo no vino en cuerpo físico, sino que vino en espíritu. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, se enfoca en demostrar que Jesucristo vino en cuerpo, se hizo carne, para contrarrestar esta creencia de los gnósticos en esa época, pero hoy en día también le enseñaba una religión que no recuerdo cuál es. Entonces, es muy importante, los musulmanes dicen que tenemos ya musulmanes en medio de nuestro país, ¿no? El Islam se ha ido extendiendo por todo el mundo de una manera increíble. Y hay personas que están abrazando la fe islámica aquí en Colombia. Y bueno, en el mundo en todas partes. Ya no es solamente por allá de los países árabes que uno decía, está por allá. Y ellos dicen que el Corán enseña, o sea, se contradicen de una manera terrible, que el Corán aprueba la Biblia como un libro que nos habla de Dios y que debemos creer en lo que dice la Biblia. Pero ellos ven a Jesucristo y enseñan que Jesucristo no es Dios, sino que es un profeta. Entonces toman las palabras de Jesucristo como las palabras de un profeta, como las de Mahoma. O sea, Mahoma y Jesucristo los ponen en igualdad de condiciones. Ahora bien, al hacer eso, y dicen que adoran al mismo Dios, musulmanes dicen que adoran al mismo Dios de los cristianos, por lo que vienen desde Abraham, y Abraham es el padre de Ismael, y de Ismael nace el pueblo musulmán y todo esto. Entonces ellos enseñan que creen en el mismo Dios. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, el Dios en que nosotros creemos es el Dios del que estamos hablando. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, son un solo Dios. Los musulmanes no creen en el mismo Dios de nosotros, aunque digan que sí, y que digan que Alá es el mismo Jehová, el mismo gran yo soy, no creen en el mismo Dios. Porque Dios, como se presenta en las Escrituras, Jesús es Dios. Así que, de una manera muy contundente, radical, o la fe cristiana es falsa, basado en lo que ellos dicen, o la fe musulmana es falsa. No hay posibilidad de que la fe musulmana y la fe cristiana, las dos puedan ser verdaderas al mismo tiempo, porque estamos hablando de dioses totalmente distintos. Y esto es indispensable por lo mismo. Si Jesús no es Dios, ningún ser humano tiene ninguna esperanza. Todos estamos condenados a una eternidad en el infierno. Porque yo no puedo más que pagar la condena por mis pecados. Yo no puedo deshacer el pecado que cometí. Tengo que, al presentarme delante del juicio, tengo que pagar mi condena. No hay otra opción. Por eso Jesucristo es relevante, porque siendo Dios, murió por nuestros pecados. Eso es lo único que salva. Jesús es el único que salva. Y si no entendemos la doctrina de la Trinidad, llega cualquier testigo de Jehová, o musulmán, o de otra tendencia, y nos confunde. Jesús es
Dios. Colosenses 2 nos dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si lo ponemos en otras partes, Jesús en forma física y carnal tiene todos los atributos y características que lo hacen ser Dios. Ahora bien, lo voy a explicar brevemente. Esto pudiera llevar a mentes inquietas, mentes curiosas, a preguntarse, bueno, espéreme, si en Jesús habita todas las características de la deidad, Dios es omnipresente. Pero Jesucristo, si estaba en este lugar, no puede estar en la casa de los vecinos. O está en esta casa o está en la de los vecinos. Entonces Jesús no es omnipresente. ¿Cierto? Y así con algunos otros de los atributos de Dios. ¿Qué sucede entonces con la deidad de Jesucristo mientras estuvo en la tierra? Sigue siendo Dios. Y sigue teniendo todos los atributos de Dios, con una característica particular: para poder cumplir su propósito, los propósitos de Dios, restringe el uso de algunos de esos, la manifestación de algunos de esos atributos. Inclusive la omnisciencia. Aunque Jesucristo conocía qué estaban pensando las otras personas, Jesucristo conocía, cuando le dijo a Pedro, saque el primer pez y en ese pez va a haber una moneda, con esa moneda pague el impuesto. Jesucristo conocía las cosas. Hay cosas que estaban restringidas dentro de su omnisciencia por la voluntad del Padre. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otro pasaje clave lo vemos en Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos hablando de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios. Cuando dice forma de Dios no está hablando de forma física, ¿no? Una forma cuadrada, rectangular o algo, sino está hablando de la esencia, siendo Dios mismo en esencia, es lo que está diciendo allí el original del griego. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, un solo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es Dios, siendo en forma de Dios, teniendo todos los atributos de la deidad, estando desde la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Llega el momento de venir a este mundo para salvar a los pecadores. Y entonces, ¿cómo tiene que hacerlo? Esta doctrina nos la enseña Romanos y dice, así como el pecado entró por un hombre, por Adán, por un solo hombre también vino el perdón de los pecados. El primer hombre carnal, el primer hombre natural, de la carne, ahí vino el pecado. El segundo hombre, es decir, Jesucristo, por el cual viene la regeneración de nosotros, los hijos de Dios, espiritual. El segundo hombre. Y aquí es donde nosotros entendemos por qué el nacimiento virginal. Jesucristo no viene con la misma naturaleza heredada de todos los hombres por medio de Adán, sino que Jesucristo viene de una simiente diferente, celestial, divina. Viene Dios del cielo y nace sin pecado, un nacimiento virginal. Y eso es lo que le permite a Jesucristo ser Dios. Él nace como Dios y vive como Dios. Cuando vemos la escritura en la profecía de Isaías, se anuncia que va a venir el Mesías. ¿Y cómo dice? Llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. El nombre de Jesús traduce Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá?
siendo en forma de Dios, se despojó y fue hecho semejante a los hombres. Y ese es el asunto de la Navidad. Eso es el asunto del pesebre. En ese lugar humilde, preparado para los animalitos, allí el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, porque en Jesús fueron creados los cielos y la tierra, y en Jesús se sustentan todas las cosas. El creador de todo y el sustentador de todo nace, se hace hombre. ¿Con qué propósito? Como lo dice allí, con el propósito de ir a la cruz. En la cruz vemos a Dios de una manera muy particular. Está Dios Hijo, y como lo hemos estudiado varias veces, toma nuestros pecados y los lleva en su propio cuerpo, y al hacerlo dice la Escritura que Jesucristo se convirtió en pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y cuando Jesucristo está cargando nuestros pecados, está Dios Padre presente derramando juicio sobre su Hijo Jesucristo, que está allí en reemplazo de nosotros, recibiendo el juicio de parte de Dios. Está Dios Hijo recibiendo el juicio de Dios Padre en representación nuestra. Si no entendemos la Trinidad, la cruz no tiene sentido para nosotros, porque allí estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presentes en el nacimiento, presentes en la cruz, presentes en la resurrección, como personas diferentes, un solo Dios. Veamos lo que declararon las declaraciones de los discípulos de Cristo. Pedro, en 2 de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo llama a Jesucristo? Nuestro Dios y Salvador. Jesucristo es mi Dios y Salvador. Es el reconocimiento que tiene Pedro de Jesucristo, Dios. Juan el Bautista, hablando de Jesucristo, dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando viene Jesucristo a ser bautizado al Jordán, Juan el Bautista dice: doy testimonio, yo le vi cómo descendía el Espíritu Santo, escuché la voz del cielo, del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Que es otro pasaje donde están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, un solo Dios. Tomás, faltó la tilde. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando Jesucristo resucita, y va y Tomás dice: no, Jesucristo no puede haber resucitado, yo no creo. Y se aparece Jesús en medio de ellos y le dice: venga, meta la mano por el hueco que me hizo la lanza, meta la mano en mis manos, en el hueco de mis manos, y se dará cuenta. Y Tomás entonces cae de rodillas y dice: Dios mío, Jesús mío, Dios mío. Los que estaban con él vieron y reconocieron la deidad de Jesucristo. Lo mismo pasa con Pablo. Pablo en Romanos 9, versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios, bendito por los siglos. Habla de su atributo como eterno. Jesús es Dios. Es lo que dicen los discípulos de él. O sea, lo que muchos tratan de denegar, que Jesús no es Dios, hay demasiada evidencia en las Escrituras que nos muestra que Jesús es Dios. Lo que dijo el mismo Jesucristo, que es todavía más loco. ¿Qué declaración hace Jesús en Juan 10:30? Es una declaración contundente. Yo y el Padre, uno
somos. Yo y el Padre uno somos. Y si allí en su Biblia, que la tienen abierta en el versículo, miramos los versículos que siguen, 31, 32, 33, vemos que cuando Jesús dice esto, yo y el Padre uno somos, ¿qué hace la gente? Inmediatamente agarran piedras y lo van a apedrear. Entonces Jesucristo les dice, bueno, chéverísimo, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de mis buenas obras me van a apedrear? Y entonces le dicen ahí en el versículo 33, no te apedreamos por buena obra, te apedreamos porque siendo hombre te haces Dios. Les enervaba que Jesucristo clara y contundentemente decía, yo soy Dios. Juan 14, versículo 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué está pidiendo Felipe? Muéstranos a Dios el Padre, ¿sí? Como la petición de Moisés que le dice, déjame ver tu gloria. Muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si usted nos muestra al Padre, nosotros quedamos divinos. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otra declaración contundente, así como para dejar cara el micrófono. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué está diciendo Jesucristo? O sea, es muy contundente cuando una vez más Él y el Padre se iguala, es un solo Dios. Pero también luego dice, vea, si usted no quiere creer por mis palabras, mis hechos dan testimonio de mis palabras. ¿Qué hombre hace las cosas que yo hago? Nadie. Solo Dios puede perdonar pecados. Es una de las cosas que dice la palabra. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo en Dios hay salvación. Y la Biblia dice que solo en Jesús hay salvación. Jesús perdona pecados, que es otra ocasión que vemos en los evangelios que también querían apedrear a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque los fariseos sabían que la Escritura dice que solo Dios perdona pecados. Y llega el paralítico, el que meten por el techo los amigos, y Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Y nosotros les da una piedra porque se está haciendo pasar por Dios en los ojos de ellos. Jesucristo simplemente actúa como lo que Él es, Dios. Tus pecados te son perdonados. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Unidad, esencia. Y Marcos 14, versículo 61. Lo capturaron, lo llevan delante del Sanedrín, ¿cierto? Que lo está juzgando. Y le están preguntando y cuestionándolo. Versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, mira esta pregunta tan directa. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entendamos esta pregunta. El Cristo, el Mesías prometido, es el Hijo de Dios que viene del cielo. Así que cuando le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Está hablando, ¿eres tú el Hijo de Dios que viene del cielo? Pero luego, como que lo explica un poquito más, ¿no? El Hijo del Dios bendito, el Hijo del bendito. Acordémonos que los judíos, ellos procuran no mencionar la palabra de Dios Jehová, sino que le utilizan otras palabras. Elohim, Hashem, en este caso usa el bendito para no usar el nombre de Dios por respeto. ¿Eres tú el Mesías prometido, el que viene del cielo? ¿Eres tú el Hijo de Dios bendito? ¿Y cuál era la respuesta de Jesucristo? Versículo 62. Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Este es un pasaje contundente. ¿Dónde dice Jesucristo que Él es Dios? Bueno, en varios lados, puntualmente aquí, por ejemplo. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? Sí, yo soy. Aparte de eso, es bien curioso porque presenta dos expresiones en una. Yo soy y el Hijo del Hombre. Se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre en muchísimos pasajes en las Escrituras, y el yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Jesús, el yo soy. Y cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, en la versión Septuaginta, la que le estoy hablando del griego, Dios se presenta a Moisés, porque Moisés le dice: ¿qué digo al pueblo cuando me pregunten quién me envía? Y Dios le dice: diles que te envía yo soy. Yo soy. Es el nombre con el que Dios se presenta. Dice: yo soy. Con este nombre seré conocido por todas las generaciones. Ahí está en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, si lo quieren ver. Y en el griego es la palabra ego eimi, yo soy. Y aquí cuando Jesucristo responde ante la declaración de los fariseos, dice ego eimi, yo soy. Inmediatamente, si ustedes siguen leyendo ahí el de Marcos 14, después del 62, ven cómo se enervan los fariseos. ¿Sí ven? Hay que matarlo. Y bruna, ahí es donde arman ya el y se lo llevan a Poncio Pilato para que lo juicien, y porque ellos no podían matarlo directamente, sino por orden del gobierno, y lo llevan al gobierno para que ordene la muerte de Jesucristo. Porque acabó de decir que Él era Dios, ego eimi, yo soy. Pero el versículo que estamos leyendo dice: y a partir de ahora van a ver venir al Hijo del Hombre. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Y si se dan cuenta, Hijo del Hombre está en mayúscula, ¿no? Hijo en mayúscula, del Hombre en mayúscula. Y esto hace referencia a una profecía que está en Daniel capítulo 7, donde se habla del Mesías que desciende del cielo para salvar a su pueblo. Y el nombre que se le da a este Mesías que desciende del cielo es el Hijo del Hombre. Jesucristo está tomando una profecía y les está diciendo a los principales de los judíos: yo soy ese Mesías, yo soy el Hijo del Hombre prometido, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, la Biblia está cargada de evidencias que nos muestran que Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Miremos entonces el Espíritu Santo, llamado la tercera persona de la Trinidad. Vale la pena aclarar un poquito los atributos de la persona en el Espíritu Santo, porque pues a Jesús lo vemos claramente como persona, humano, todas las características de la persona: intelecto, emociones y voluntad. Al Padre nos relacionamos a Él como persona, Dios Padre y todo. Pero respecto del Espíritu Santo, algunas personas piensan que es una fuerza, que es como una fuerza, como la energía de Dios, como el poder de Dios, así como inmaterial, que se mueve en todas las cosas. Pero el Espíritu Santo es una persona también, y tiene los atributos de una persona: intelecto. Isaías, tome solamente un versículo, pero hay muchos que nos muestran. Isaías 11, versículo 2 dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, Jehová es Dios, el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Con qué características se resalta el Espíritu Santo en este pasaje? Inteligencia, conocimiento, sabiduría, es decir, estamos hablando del atributo del intelecto. También el atributo de las emociones, lo vemos en diferentes lugares, hablando de que el Espíritu Santo se enoja o se contrista, como en este caso Efesios
4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el que nos sella, y nos sella como hijos de Dios. Es el que participa activamente en nuestra nueva naturaleza y en la santificación del creyente. Ahora bien, dice que el Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristéis se puede traducir también como afligirlo, como molestarlo, ¿sí? No solamente de, ay, se puso triste, sino ese contristarse va como también se enojó, se disgustó, no le gustó para nada mi actitud de desobediencia a Dios, de rebeldía, de indiferencia, de pecado. Y voluntad, Hechos 13, versículo 2. Cuando están orando los discípulos en Antioquía, dice: ministrando estos al Señor, los discípulos, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ejercicio de la voluntad y decisión. El Espíritu Santo, lo quiero a él y lo quiero a él, y los quiero para que se me vayan de misioneros a Europa y a Asia y por todos lados. Manifestación de la voluntad. El Espíritu Santo es Dios, y lo vemos de una manera magistral en este versículo que tenemos aquí en Hechos 5, versículo 3 y 4. Cuando Pedro y Zafira, cuando Ananías y Zafira se ponen de acuerdo en decir mentiras, ¿no? Cuando venden una propiedad. Dijo Pedro a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? ¿A quién mintieron? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién se equipara el Espíritu Santo de manera indistinta? Espíritu Santo, Dios. ¿Mentiste al Espíritu Santo? Mentiste a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. En Juan 14, versículos 16 y 17, Jesucristo, se presentan los tres también aquí, ¿no? Los vemos a los tres. Dice Jesucristo: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Con quién está hablando? Entonces está hablando el Hijo. ¿Con quién? Con el Padre. ¿Y qué le ruega? Que les dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, en mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los creyentes, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se lo dice a ellos porque no había venido el Espíritu Santo. A nosotros, en esta época, en el momento que recibimos por fe a Jesucristo, viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios en nosotros, guiándonos a la presencia de Dios Padre por medio de Dios Hijo. Vemos las dinámicas de la deidad en este pasaje, así como en otros. Dios es uno solo. Dios es uno en esencia, tres en persona. Cada uno de los miembros de la Trinidad tiene características particulares y ejercicios y sus funciones son diferentes. Estas funciones y características los hacen únicos. El Padre no es el Hijo, y lo vamos a ver más adelante hablando un poquito más de esto, digo más adelante en este mes. ¿Cuáles son las diferencias en el ejercicio de las funciones de ellos? Comparten las características de la divinidad.
un solo Dios. Las tres personas participan en la salvación, como lo expresa Primera de Pedro 1:2, que lo veíamos antes, ¿cierto? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación por el Espíritu, la obra de santificación en el creyente por medio del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Jesucristo, o el precio que Él pagó por nosotros, es que somos perdonados, limpiados, presentados justos delante del Padre. De la misma manera somos enviados al mundo a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas diferentes. Así como lo encontramos en las Escrituras, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas diferentes. Es un tema difícil de entender para muchos, o para la mayoría, digo yo. Debemos humillarnos entonces enfrente de la Trinidad y creer en ella, no porque entendamos, sino porque así como Dios a través de la Biblia nos enseña de ella, el Espíritu Santo también da testimonio a nuestros corazones de que así es. No podemos conocer a Dios a menos de que conozcamos a Dios por medio de la Trinidad. Jesús es único. La muerte de Jesús es relevante porque Jesús es Dios. Jesús resucitó de entre los muertos porque Jesús es Dios. Jesús perdona nuestros pecados porque Jesús es Dios. En el pesebre, Jesús, Dios, se hace hombre para morir en la cruz por nosotros. Eso es lo relevante del nacimiento. Dios se hace hombre. Es el acto más maravilloso de amor que nosotros podemos ver. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se entregó para ser humillado hasta la muerte más terrible en la cruz, por amor a nosotros. Si queremos conocer a Dios, necesitamos conocer la doctrina de la Trinidad y acercarnos a Dios en el entendimiento de que Dios es Padre. Nos acercamos a Él por medio de Jesús, Dios Hijo. Y lo hacemos y vivimos en el poder del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Entonces, que este entendimiento mueva nuestra vida de oración, sustente y fundamente nuestra fe de una manera clara, de modo que no podamos ser movidos por corrientes o filosofías o religiones que se nos presentan. Así que hablemos con el Señor.